Bueno, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, primeramente agradecerles a todos por este tiempo que vamos a dedicar, tal vez una horita o un poco más nos alarguemos. Yo sé que todos tenemos pues, ciertas ocupaciones y en el día a día, pero pues agradecimiento para ustedes pues, por este tiempo que vamos a dedicar. En esta presentación queremos mostrarles pues, las nuevas soluciones que vamos a tener con el portafolio de Pactec. Eh, Vamos a estar con el ingeniero Mauricio Gualtero, que es el ingeniero especialista de la marca. No sé, Harrison, tú me dices si ya podemos empezar, ¿cómo lo ves? ¿Ya estás grabando la sesión para Sí, poderla guardar? ya estoy grabando la sesión. Perfecto. Bueno, no sé si ahí ven mi pantalla, Harrison, ¿me confirmas, por favor? Sí, ahí se ve perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, si quieren arrancamos, entonces queríamos mostrarles pues esta nueva alianza que se hizo, que tenemos entre Cubos y Pactec a partir de este año. Es una alianza que se ha venido trabajando y que vamos a potencializar muy fuerte este año para mostrar todo el portafolio, todas las soluciones muy, muy interesantes para el sector, para sectores como ISPs, integradores, sectores corporativos, en soluciones tanto de IP como de WM. ¿Sí? Ya el ingeniero, pues ingeniero especialista en IP y de WM, Mauricio, que es nuestro gerente de producto en Pactec, nos va a presentar unas soluciones, nos va a presentar muchos aplicativos de estas soluciones que tenemos y incluso algún par de casos de éxito que tenemos. Listo, pero inicialmente quiero iniciar mostrándoles de pronto quién es Cubos y qué estamos trabajando, digamos, en general en Cubos, en lo que llevamos. ¿Listo? Entonces, un segundito, ¿listo? Entonces, ¿quiénes somos? Somos una compañía colombiana mayorista inteligente. Tenemos como pasión brindar soluciones competitivas de infraestructura en telecomunicaciones y tecnología a través de tres principios fundamentales: asesoría, eficiencia y calidad. Creemos en un mundo interconectado donde se estimula el crecimiento y el desarrollo y el bienestar de las comunidades de manera cercana e inteligente. Digamos que ahorita con lo que vamos a ver de una parte del portafolio de Cubos, hace mucho sentido ver la alianza que se tiene con Pactec en este momento, ya que si vemos, y lo van a ver ahorita, en el portafolio de Cubos tenemos soluciones tanto para un cliente final, para entregar servicio a un cliente final, como para la infraestructura de una red corporativa, las capas de acceso, de distribución, de core, de borde, y llegando ya con las soluciones de Pactec también adicionalmente en transmisión y ya llegando a las salidas de Internet. Entonces, digamos que estamos cubriendo todo el nicho de lo que llamamos la conexión en telecomunicaciones. ¿Listo? Nuestro propósito, trabajamos por hacer de este mundo un mundo más interconectado y más cercano para todos. Nuestras sedes estamos en Bogotá, Colombia, y en Miami, ¿sí? Digamos que estas son las principales unidades de negocio que trabajamos en Cubos: comunicaciones inalámbricas, conectividad y ciberseguridad, infraestructura de telecomunicaciones, FTTX, GPON, y un portafolio de gabinetes y accesorios que tenemos adicionalmente. Y obviamente el portafolio de Pactec, que es el que vamos a ver hoy. Voy a pasar muy rápido las soluciones, pero pues quiero que las vean muy bien. Entonces, soluciones inalámbricas, pues tenemos soluciones en temas de radioenlaces, antenas de rango extendido, soluciones punto a punto, multipunto, soluciones de networking y Wi-Fi, WLAN. Entonces quiero que vean un poco. Hay el micrófono abierto. Okay. Listo. Entonces, Telrad, digamos, es un fabricante de soluciones punto a punto y punto multipunto para radioenlaces. Digamos, son radioenlaces bastante robustos en el mercado. Aquí podremos lograr enlaces hasta de 200 kilómetros sin ningún problema. Enlaces muy, muy confiables.
Incluso ya tenemos enlaces en la banda de 6 GHz, de 6 a 7 GHz, con capacidades de hasta 2 GB. Astra Wireless también es un fabricante de soluciones de radioenlaces, punto a punto, punto multipunto. Este es un fabricante que antes era mayor conocido como Infinet, ahora Astra Wireless, y pues digamos que debido a las situaciones que hubieron en el pasado, ahora se llaman de esta manera e incluso cambiaron su fabricación. Entonces también estamos en el mercado, somos uno de los mayoristas, el mayorista aquí en Colombia de Infinet. Entonces los que ya han trabajado con la marca conocen que es una marca muy buena, pues también ya contamos con estos equipos de nuevo. También trabajamos con la distribución de antenas de rango extendido LGCOM, todas las antenas que necesitamos para radioenlaces, antenas blindadas, abiertas, están totalmente disponibles. También trabajamos con Altai, el bien llamado Super Wi-Fi. Ahí trabajamos bastantes soluciones de Wi-Fi outdoor, en donde se han tenido, pues, digamos que grandes casos de éxito en soluciones como minería, puertos, aeropuertos, universidades, digamos, proyectos de gobierno incluso. Entonces, digamos que es un portafolio muy interesante. Luigi es un fabricante de equipos de WLAN y networking. También somos un distribuidor autorizado de Luigi. Son equipos bastante competitivos a nivel de mercado, con soluciones de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. Incluso ya tienen unos portafolios de networking bastante amplios para las capas de acceso, WLAN, y incluso ya tienen unos temas de seguridad adicionalmente. En conectividad y ciberseguridad tenemos un fabricante español llamado Teldat, donde tenemos todas estas soluciones de ciberseguridad, SD-WAN, BFace, XDR. Aquí digamos que tenemos soluciones bastante robustas, desde soluciones, digamos, para que se ajustan a la medida de cualquier empresa corporativa o cualquier espacio en la red, y son soluciones bastante escalables. ¿Sí? Digamos que con un mismo chasis podemos tener todas las funcionalidades que queramos en nuestra red, en nuestras capas de seguridad, y únicamente pues se requiere un licenciamiento, que es algo muy sencillo. ¿Listo? Por último, bueno, este es el SD-WAN de Teldat. Por último, pues quiero mostrarles la solución de FTTX GPON. Esta la trabajamos con el fabricante Sedata, también somos mayoristas de Sedata, que ya muchos o la mayoría conocen estas soluciones, son las soluciones de GPON para el acceso de las redes, mayormente pues para redes de ISPs, incluso algunas redes corporativas cabrían fácilmente. También tenemos una parte de switches industriales, incluso SFPs de la marca Sedata. Aquí esto es de la parte de Pactec, que ya vamos a verlas un poco más detalladamente. Las va a saltar, pero ya las vamos a ver. Y tenemos un portafolio de metalmecánica, gabinetes y racks, bastante, digamos, muy ajustados a los proyectos que se tengan, que se realicen. Gabinetes de pared para un data center, de piso, de techo, se pueden tener en diferentes configuraciones, y pues digamos también se pueden hacer a la medida. ¿Listo? Estas son nuestras principales verticales de negocio: sector B2B, industria, educación, energía, y pues estos son algunos de los principales clientes que tenemos en Cubos. ¿Listo? Voy a, digamos, parar aquí para terminar. Los voy a dejar pues con el ingeniero Mauricio Guatero. Como les decía, él es el gerente de producto de las soluciones de IP y DWDM de Pactec. Él nos va a estar acompañando hoy y nos va a presentar todas las soluciones. Entonces, Mauricio, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí, y pues los dejo en tus manos. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto. Vale, perfecto. No sé si ya tenga la posibilidad de compartir mi pantalla para iniciar con la presentación.
Mientras me confirman, primero agradecerles a todos la presencia y gracias también a Cubos y a Fabián por promover este espacio. La idea es que a través de esta charla vamos a mirar cómo a través de la cohesión de las tecnologías WDM e IPM-PLS, las redes de los ISPs pueden llegar realmente a otro nivel y soportar la demanda o las actuales necesidades del mercado, ¿cierto? Entonces vamos a verificar algunas arquitecturas por momentos de algunos ISPs, vamos a mirar también una curva de evolución o una línea de evolución tecnológica y vamos a entrar también en conceptos específicos acerca de lo que es IP-MPLS o cómo opera MPLS y cómo genera una transición a lo que se conoce convencionalmente como soluciones de capa 2 o de soluciones de capa 3 convencionales, y también vamos a revisar el concepto principal de las soluciones WDM. Y al final vamos a mirar cómo podemos alinear ambas tecnologías para de una forma amalgamada que podamos llevar o posicionar una arquitectura bastante interesante pues a nivel de la red de los ISPs. ¿Me confirma si ya puedo compartir la pantalla, por favor? Que todavía no me aparece la alternativa. Ahora sí, ya lo tengo por acá. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, ahí se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, Fabián hacía la introducción. Nosotros somos Partec. Partec es una compañía brasilera que se dedica a la fabricación y suministro de equipos en tecnología WDM. Sin embargo, también tenemos unas alianzas estratégicas con dos empresas para línea IP y comercializamos también productos como switches, enrutadores de alta capacidad. Más adelante vamos a profundizar un poco en eso. Mi nombre es Mauricio Gualtero. Nuevamente, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y acompañarlos. Soy gerente de producto de la línea IP y WDM, y como les mencioné, la idea es evaluar los conceptos principales de ambas tecnologías para mirar cómo las redes de los ISPs pues, pueden robustecerse y poder soportar esa demanda de capacidad y esas demandas tecnológicas que actualmente están llegando a nuestro mercado. Básicamente, lo primero es que para nadie es un secreto que día a día se ha generado una dependencia superior en cuanto al uso de las aplicaciones móviles y el uso de las aplicaciones a través de Internet. Esto finalmente, ¿qué es lo que genera en todos los proveedores de servicios y en los referentes en el ecosistema de las telecomunicaciones? Que vamos a aumentar las capacidades de nuestra red para poder soportar esta demanda de tráfico tan impresionante. Hoy en día, las principales puntos de contenido son las redes sociales principalmente. Hablamos de Netflix, YouTube, Instagram. Todo este tipo de redes ocupan y abarcan muchísima capacidad. Todos los días tenemos una demanda mayor de usuarios, hay más personas conectadas a la red, la brecha digital cada día se reduce muchísimo más y tenemos más personas conectadas directamente a la red y abarcando más capacidades, y de esta manera pues básicamente los ISPs entran a jugar un papel bastante interesante en este caso, entendiendo que ellos son los encargados de llevar este tráfico de Internet hacia los diferentes hogares a nivel mundial. En el caso de nuestro país no es o no somos ajenos a esto. Día a día el gobierno siempre intenta o a través de esas iniciativas gubernamentales separar y limitar más esa brecha de conectividad. Y bueno, la idea es que los ISPs que son fuertes en las regiones más alejadas o en algunos puntos específicos desde el punto de vista geográfico puedan tener sus redes preparadas para soportar esta demanda de capacidad. Les pido a Fabián, a Harrison, si de pronto en algún momento tengo dificultades con el audio, de pronto alguna persona levanta la mano, me puedan indicar, ya que como estoy en modo presentación, pues no puedo visualizar esas solicitudes, ¿correcto? Sí, claro. Ahora, vamos a revisar los ISPs, cómo se preparan para esto. Generalmente, los ISPs nacen desde una ubicación geográfica específica donde se hacen fuertes a través de la tecnología GPON o FCH directamente en una zona específica del país. ¿Qué pasa en este caso? Que su negocio depende directamente de un proveedor de servicios que a otro nivel pueda llevar la conectividad hacia ellos. Si hablamos desde el punto de vista geográfico, hay municipios un poco apartados donde los principales proveedores de servicios a nivel nacional, con presencia a nivel nacional, no tienen cobertura, y allí los ISPs pues directamente entran a jugar un papel muy importante. Establecen sus redes principalmente en tecnología GPON y desde allí se conectan al proveedor de servicios, quien a su vez, permítanme colocar acá el puntero, quien a su vez
se encarga de sacarlos hacia Internet. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos inicialmente un foco comercial exclusivo para un segmento residencial, teniendo en cuenta que tecnológicamente no estaríamos preparados en este caso para atender un segmento corporativo, teniendo en cuenta que el segmento corporativo nos demanda otro tipo de necesidades, como el aumento de la disponibilidad, también el aumento de las capacidades de la red, y eso asimismo también implica que a nivel tecnológico se van a aplicar se van a aplicar otro tipo de mecanismos que más adelante vamos a verificar. Como característica en este momento, desde el punto de vista lógico, generalmente lo que les decía, el ISP depende principalmente de su proveedor regional. Este proveedor regional lo puede hacer a través de enrutamiento de tipo estático a nivel de BGP, inyectando directamente una default gateway hacia el ISP para que él a través de la misma pueda sacar todo el tráfico de Internet, y dentro de su red específicamente se encarga de natear toda esta conexión para que los hogares o los puntos residenciales pues puedan tener el acceso a Internet directamente. Finalmente, como característica principal en este caso, vemos que la tarifa de Internet muchas veces depende de la tarifa que el proveedor de servicio les está vendiendo a ustedes como ISP directamente. ¿Qué pasa en este caso? Que existen alternativas dentro de las cuales a nivel de evolución podemos disminuir ese costo por mega de las soluciones para ser mucho más competitivos y asimismo también tener una cobertura superior y posteriormente atacar otro tipo de segmentos de mercado. Si hablamos un punto de vista de evolución, si por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo geográfico, no sé, quizás en el Huila, es diferente la tarifa de Internet que pagamos específicamente en Neiva a la que podemos pagar directamente en Pitalito. ¿Qué pasa si el ISP realiza una inversión específicamente a través de infraestructura de fibra y conecta o recibe el tráfico de Internet directamente, no en ese municipio alejado, sino en una ciudad intermedia o una ciudad principal, y empieza a tener una negociación con diferentes puntos de intercambio de tráfico, ya en conexiones BGP, por supuesto, con múltiples proveedores de servicios y adicionalmente también con puntos de intercambio de tráfico local? ¿Qué vamos a encontrar en este caso? Que la tarifa de Internet, por supuesto, hacia el ISP va a disminuir y por ende también vamos a poder ser mucho más competitivos. De igual manera, en este caso, con ese tipo de soluciones ya estaríamos entrando en una dualidad en cuanto a los proveedores de servicio de Internet y de esta manera empezamos a aumentar los niveles de disponibilidad de nuestra red. Asimismo, ya empezamos en este caso también a tener o a darnos acceso a clientes de segmento corporativo, tener cómo penetrar ese nicho de mercado directamente, ya que aumentamos la disponibilidad de nuestra red. También, por supuesto, al interconectarnos con puntos de intercambio de tráfico, disminuimos la latencia, que básicamente es uno de los requerimientos principales que nos entregan hoy los clientes de segmentos corporativos directamente. De esta manera, entonces, ya empezamos a tener un punto de vista evolutivo y principalmente desde el punto de vista lógico, hablamos de la conexión enrutada a nivel de BGP, hablando de sesiones EBGP contra los proveedores internacionales y también una conexión EBGP contra directamente los puntos de intercambio de tráfico. Sin embargo, seguimos con una limitante y es que tenemos una disponibilidad limitada en cuanto a la conexión principal de nuestra red, desde el municipio hasta la troncal o la ciudad intermedia, en este caso, donde vamos a recibir el tráfico de Internet a nivel internacional o vamos a tener esa conexión con los diferentes peers a nivel de BGP. ¿Qué pasa en este caso? Que es ideal poder generar nuevamente inversiones en la red que permitan anillar estas soluciones y poder establecer conexiones redundantes. Y en ese caso ya pasamos a un punto 3 de la conexión, donde empezamos a establecer esas soluciones, o sea, pueden ser anilladas o malladas sin ningún tipo de inconveniente. Dependiendo de la capacidad, por supuesto, se pueden implementar soluciones en tecnologías WDM, en tecnologías Ethernet basadas en módulos SFPs convencionales, que más adelante vamos a ver un poco de detalle. Pero lo principal en este caso es aumentar el nivel de disponibilidad de la red. Al tener topologías en anillos interconectados, básicamente en este caso ya podemos penetrar específicamente segmentos corporativos con un nivel de entrega bastante interesante, ya que si montamos una arquitectura de red basada en soluciones IP-MPLS, que más adelante vamos a revisar el concepto, no solamente vamos a poder penetrar segmentos corporativos desde el punto de vista de tráfico de Internet, sino también desde el punto de vista de entrega de capacidad a nivel de datos. Ya que, por ejemplo, es algo muy común que se presenta en este caso, que los proveedores de servicios a nivel nacional tienen clientes corporativos que demandan necesidades en muchas regiones a nivel de todo el país. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y volvemos al mismo ejemplo desde el punto de vista geográfico, no sé, deben entregar una solución corporativa a una entidad bancaria en un municipio en Nariño, en un municipio en el Huila, por ejemplo, donde empresas que son proveedores de servicio de Internet nacional no tienen presencia, deben acudir directamente a la infraestructura de los ISPs para poder entregar ese servicio y esa capacidad de datos.
¿Qué pasa en este caso entonces? Que el ISP debe estar preparado desde el punto de vista tecnológico para poder solventar y soportar esa necesidad. Generalmente este tipo de soluciones se implementan bajo soluciones MPLS end-to-end, dentro de la cual el canal de datos de la red del ISP debe estar implementado sobre una solución MPLS para que el proveedor de servicios cliente o el carrier cliente en este caso pueda entregar su canal de datos de una forma totalmente transparente y que de esta manera de igual forma no se genere una inundación de MACs a nivel de la solución o la red de distribución del ISP, la red que está en este momento en evolución, no se genere una inundación de direcciones MAC a través de una infraestructura en capa 2 y también evitemos en este caso lo que es una solución basada en protocolos como STP, que puede ser, por ejemplo, bastante incómodo en la manipulación de topologías anilladas. No quiere decir que no sea funcional, es totalmente funcional, sin embargo, por momentos es incómodo cuando empezamos a tener diferentes rutas y alternativas dentro de nuestros anillos físicos y lógicos, y también los tiempos de convergencia en algún momento pueden ser superiores al estandarizado pues directamente. ¿Qué pasa en este caso? Que cuando tenemos ya una infraestructura, una red de core que se conecta de esta manera, les decía, podemos abarcar segmentos corporativos y al atacar segmentos corporativos básicamente se va a disparar la demanda de capacidad, ya que vamos a poder interconectar no solamente segmentos residencial, segmentos corporativos de forma directa, sino también segmentos de tipo carrier y también ISPs que sean clientes de ustedes mismos en este caso. Y en este momento debemos pensar en aumentar las capacidades de la red. Ahora, ¿cuál es la tecnología en este momento que nos permite interconectar largas distancias y altas capacidades? Básicamente la tecnología de WDM. Y por eso siempre los anillos de distribución y core y los anillos de distribución y acceso pensamos en que deben tener una evolución, una curva evolutiva, hacer una implementación posterior de una solución MPLS sobre una red WDM directamente que nos permita abarcar distancias y capacidades fuera del estándar convencional que se maneja actualmente. Cuando hablamos de las soluciones de distribución y core en anillos a nivel WDM y MPLS, a nivel MPLS lo basamos en la misma estructura directamente que nos permita interconectar de una forma transparente servicios de capa 2 y de capa 3. Y cuando hablamos de soluciones de WDM, hablamos de soluciones que nos permitan interconectar tasas superiores a 100 GB de capacidad, ¿sí? Sin embargo, existe una curva de evolución en lo que se conoce como una solución de WDM pasiva. Más adelante hay un slide específico para eso, donde vamos a poder evaluar cómo podemos tener un crecimiento periódico y paulatino en cuanto a tecnología WDM sin hacer una inversión en CAPEX tan importante desde el momento cero, sino que podamos generar como una amortización directamente del CAPEX a medida que la demanda de la red y los usuarios pues, se vaya incrementando en este caso. ¿Qué pasa? Mencionábamos que en este punto ya debemos incurrir en este tipo de arquitecturas en soluciones IP-MPLS y soluciones WDM. Vamos a evaluar ambos conceptos desde el punto de vista teórico para enfocarnos en lo que es directamente MPLS y por qué hacer la implementación de este tipo, y posteriormente también vamos a solucionar dos inquietudes o dos consultas, y es en qué momento implementar WDM y cómo lo podemos hacer de una forma escalable y robusta en este caso. Cuando hablamos de las soluciones IP-MPLS, básicamente MPLS es una tecnología de transmisión de datos que nos permite pasar de una forma totalmente transparente por diferentes tipos de protocolos, no solamente Internet en este caso, a través de arquitecturas malladas o anilladas. Optimiza los tiempos de convergencia de la red debido a que, a diferencia de Internet específicamente, donde ustedes, como lo ven en este momento en pantalla, si yo quiero tener una conexión desde el CE1 hasta el CE2, debo pasar por P1, R1, R2 y P2 en este caso, según el slide. Cada uno de los equipos intermedios debe hacer un análisis de la IP packet y el frame, como ustedes lo están viendo acá también en la parte inferior. Debe, si lo hablamos a nivel de capa 2, evaluar la dirección MAC de origen, evaluar la dirección MAC de destino, evaluar posteriormente la tabla CAM, y dependiendo del conocimiento y el aprendizaje que tenga la tabla CAM, realizar una replicación de la información a través de la interfaz de salida que esté definida para esto. Si él no encuentra esta información, va a realizar un proceso de inundación en todos los equipos de la red hasta encontrar una respuesta efectiva, y allí es donde se torna un poco peligroso manejar soluciones de capa 2 en topologías anilladas, ya que debemos implementar protocolos de protección como STP, RSTP o RP en este caso, para prevenir la generación de un loop lógico de capa 2 que realmente puede ser algo catastrófico para la red de un proveedor de servicios.
¿Qué pasa en este caso? Les mencionaba, todos los equipos intermedios deben hacer este proceso de análisis del IP packet y el frame de una forma totalmente independiente. Quiere decir que cada equipo debe hacer su propio análisis en este caso y tomar sus propias decisiones. De esta manera, si bien es algo, como se los mencionaba, totalmente funcional, puede ser algo complejo y no escalable a medida que vayamos creciendo nuestra red, a medida que también tengamos diferentes rutas alternativas en nuestras topologías anilladas o malladas, y adicionalmente también los tiempos de convergencia de la red pueden ser un poco superiores a lo que se maneja actualmente a nivel de las soluciones MPLS, y ya vamos a encontrar el porqué. También algo muy importante en este caso, y les mencionaba, evitar las tormentas de broadcast. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros en este momento, si vamos a entregar un servicio a nivel de Internet, pues básicamente el Internet nos permite hacer una segmentación del tráfico y finalizar el tráfico en un enrutador, quien va a ser el encargado de entregar ese tráfico hacia el cliente final. Y ese enrutador directamente solamente va a generar una dirección IP de origen y destino muy probablemente, y asimismo una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Y básicamente la replicación de las direcciones MAC en la topología anillada va a ser no tan grande. Pero ¿qué pasa si manejamos un canal de datos? Que al entregar un canal de datos hacia ese cliente final, el cliente final puede incorporar y hacer la interconexión de una sede principal contra las sucursales, pero puede también hacer una extensión de una red LAN. Y al hacer una extensión de una red LAN puede propagar 100, 200, 300, 500 MAC dentro de la red, las cuales, a pesar de que tengamos soluciones basadas en STP o sus variables, cualquiera de los protocolos como mecanismos de protección de tráfico de capa 2, las MAC van a seguir estando reflejadas dentro de la red, y eso realmente puede ser incómodo directamente para el manejo de los equipos. ¿Cuál es la evolución a esto directamente? La implementación de una solución MPLS, dentro de la cual no se realiza un encapsulamiento, o por supuesto se sostiene el encapsulamiento del header de capa 2 y de capa 3, pero se añade un encabezado adicional basado en un etiquetado, donde a través de un label no variable, sino un label definido de 4 bytes, se encapsula todo el tráfico independientemente del protocolo que esté o que tengamos a nivel de capa 2 o a nivel de capa 3, es indiferente en este caso. Realizamos el empaquetado en una etiqueta, y esa etiqueta de una forma muy simple va a tener un punto de origen y un punto de destino. Y de esta manera todos los equipos intermedios simplemente van a realizar un swap de etiquetas. En este caso lo ven ustedes en pantalla, 34, 45, 3, es independiente en este caso. El equipo anterior realiza un proceso que se conoce como penultimate hopping, qué pena, y le indica al equipo final, al PD2, que de allí en adelante va a hablar Ethernet directamente. Entonces, si ustedes lo ven, el análisis del IP packet y el frame solamente se realiza en el inicio y en el fin del proceso. Y de esta manera, todos los equipos intermedios, de una forma muchísimo más rápida y muchísimo más ágil, pueden realizar los procesos de convergencia y de retransmisión de información al interior de la red. ¿Qué pasa en este caso? Que es necesario construir la base de las soluciones MPLS a través de lo que se conoce como Label Switch Path, cuando creamos unas rutas específicas o una tunelización específica para pasar ese tráfico de capa 2 y capa 3 sobre un cimiento, sobre unas bases bastante marcadas. Lo primero es que debemos tener, por supuesto, la implementación de lo que se conoce como un IGP, un Internal Gateway Protocol, que nos va a soportar esta conexión. Si ustedes lo ven, el IGP en este caso puede ser un protocolo de SPF a SIS, que básicamente es una solución de capa 3. Y al ser una solución de capa 3, rompemos inmediatamente el inconveniente y el conflicto que tenemos con los loops de capa 2 que se maneja convencionalmente en Internet directamente. De esta manera, al fundamentar el proceso de redistribución de etiquetas sobre un IGP, limitamos o cortamos directamente la posibilidad de presentar un loop de capa 2, pero adicionalmente también por la génesis del protocolo MPLS directamente, podemos pasar cualquier tipo de protocolo inmerso, podemos pasar tráfico en Internet o cualquier otro tipo de protocolo de una forma transparente. Realmente para MPLS es indiferente qué protocolo de capa 2 o de capa 3 estamos pasando en este caso, ya que él solamente se va a encargar de realizar el proceso de distribución de etiquetas, y de esta manera vamos a optimizar muchísimo esta redistribución de datos dentro de la red directamente. Básicamente de esta forma vamos a poder implementar soluciones redundantes y malladas. Les mencionaba justamente MPLS como estructura o como protocolo fundamenta o su base se aplica directamente sobre un protocolo IGP que puede ser OSPF y SIS, y también por su concepción OSPF y SIS nos van a permitir utilizar diferentes tipos de redundancias en la red. Ahora, tenemos la concepción inicial del protocolo de SPF y SIS, y sobre eso montamos
nuestro protocolo de redistribución de etiquetas, que puede ser LDP o RCBP. LDP es un protocolo que nos automatiza el proceso de descubrimiento o establecimiento de los labels SwissPath, básicamente utilizando como insumo todo lo que le entrega el IGP. Y cuando hablamos de RCBP, la diferencia principal es que nos permite realizar o aplicar mecanismos de ingeniería de tráfico sobre la red para optimizar el tráfico que cursa cada una de las interfaces o vías o rutas que tengo como alternativa dentro de mi red, para que como administrador pueda pues controlar directamente este tipo de escenarios. Ahora, quizás en otro espacio también que podamos programar con Fabián, vamos a poder profundizar sobre este tipo de protocolos. La idea es tener un concepto general de cómo MPLS nos permite optimizar el proceso de redistribución de tráfico, mitigando completamente la exposición a loop lógicos de capa 2, también mitigando completamente la inundación o la generación de tormentas de broadcast, y cómo de esta manera podemos entregar servicios o atacar un segmento corporativo entregando soluciones LAN-to-LAN en básicamente soluciones MPLS end-to-end desde nuestra red de core de distribución directamente hasta el destino, hasta el CP. Ahora, vamos a evaluar el concepto principal de lo que son la red de WDM, y WDM como tecnología se basa en tener múltiples transmisores que entregan señales en una longitud de onda específica, pasan a un elemento que se conoce como un multiplexor, que se encarga de hacer una sumarización de las señales, y esa señal sumarizada o señal compuesta, como se conoce, viaja a través de solamente un par de hilos de fibra y en un demultiplexor realiza directamente el proceso opuesto. Básicamente los transmisores, les mencionaba previamente, inyectan cada una de las señales en una longitud de onda independiente. El multiplexor se encarga de sumarizar y entrega toda esa señal compuesta con todas esas señales o longitudes de onda previamente señalizadas de una forma embebida. Lo transmite a través del medio, y en el otro extremo de la conexión, el receptor, primero pasa por un demultiplexor, se hace el proceso inverso, se demultiplexan las señales y a los receptores nuevamente se les entrega la señal en la frecuencia que la está esperando directamente. Para eso existen diferentes mecanismos o alternativas. Lo importante de este caso, a tener en cuenta las soluciones WDM, es que podemos romper 3 barreras directamente. Estas transmisiones, esos transmisores que se encuentran acá, pueden ser transmisores de 10 GB de capacidad, 100 GB de capacidad, 200, 300, 400, 600. En este caso, 600 GB de capacidad. Entonces, como ven, vamos a poder optimizar la capacidad total de la red utilizando solamente un par de hilos de fibra. Adicionalmente, la segunda barrera que rompemos en este caso es la distancia, ya que cuando conectamos o hacemos una conexión directa a través de módulos SFP, generalmente la industria nos marca que tenemos módulos de 1 GB, 10 GB, 25, 40, 100 GB de capacidad o superiores en otras tecnologías, pero básicamente esa conexión está limitada a una distancia o una sensibilidad de los módulos, que generalmente es de corto alcance para módulos SDR, módulos LR para 10 kilómetros o 20 kilómetros, dependiendo de la sensibilidad del módulo, 40 kilómetros, lo que se conoce como módulos ER, y módulos ZR, que básicamente son módulos de 80 kilómetros o en algunos casos hasta 100 kilómetros, dependiendo de la necesidad. ¿Qué pasa en este caso? Que DWDM nos permite generar o incorporar mecanismos de amplificación, ya que como tecnología, la señal de WDM se instala directamente dentro de la banda C de todo el espectro de la fibra óptica, y de esta manera es una banda totalmente amplificable. Por ende, tenemos diferentes tecnologías allí instaladas, como amplificadores de tipo ETFA, amplificadores de tipo Raman, que nos va a permitir abarcar distancias superiores a las generalmente utilizadas en el mercado. Y cuando hablamos de distancias superiores, es que dependiendo de la tasa de información y por supuesto de las características de la fibra, vamos a poder abarcar distancias superiores a 120 kilómetros, en algunos casos 150, 200, 300 kilómetros, y dependiendo del escenario, pues vamos a poder alcanzar distancias también superiores a eso, por supuesto también dependiendo de la tasa de información que estemos pasando en este caso. Ahora, como tecnología, DWDM es una tecnología estandarizada y lo rige la recomendación ITU-TG 694.1, dentro de la cual se define una separación para cada uno de los canales, y pues básicamente existen 2 tipos de tecnologías inmersas, lo que se conoce como las tecnologías FOADM o tecnologías basadas en filtro, dentro de la cual yo tengo filtros específicos con una capacidad espectral definida y específica, y en ella incorporo
cierta cantidad de canales, o también existen soluciones con grillas flexibles dentro de la cual puedo generar un espaciamiento mucho más limitado para cada uno de los canales y de esta manera optimizar la cantidad de canales que paso a través de una misma solución de WDM. Importante en este caso que las soluciones WDM, les mencionaba previamente, son implementadas en banda C, la banda que está entre 1530 nanómetros y 1565. En ella se ocupan o se inyectan todas las longitudes de onda previamente entregadas en el slide anterior. Todos los transmisores deben tener una frecuencia que se encuentre dentro de la banda C directamente, y desde allí vamos a entregar esa señal compuesta en banda C, la cual es una banda totalmente amplificable para abarcar y alcanzar esas distancias superiores directamente. Les mencionaba también que independientemente del tipo de espaciamiento, la solución que utilice, la tasa de información que yo puedo pasar es totalmente independiente. Quiere decir que puedo pasar soluciones y de hecho pueden coexistir soluciones de 10 GB de capacidad, de 100 GB de capacidad, 200, 300 y hasta 600 GB de capacidad sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos realizar la extensión o el crecimiento de capacidad en una red Ethernet que no tiene una solución de WDM implementada? Básicamente, tenemos que tener la interconexión de los enrutadores en un par de hilos de fibra independiente a través de módulos grises. ¿Qué pasa si yo tengo una solución basada en 10 GB de capacidad y quiero crecer 10 GB de capacidad adicionales? Pues básicamente tengo que implementar 2 hilos de fibra nuevos, 2 módulos de 10 GB de capacidad adicionales en todos los equipos y en todas las interfaces de mi red. Pero ¿qué pasa si ya empiezo a tener necesidades de 30 GB, 40 GB de capacidad? Ya tengo que pensar en soluciones de 100 GB directamente, pasar a módulos de 100 GB. En este caso, si tengo la necesidad de aumento de capacidad, realmente se puede implementar o se puede considerar también una necesidad de inversión bastante importante, ya que voy a tener pues directamente la necesidad de utilizar hilos de fibra independientes, módulos independientes, y cuando ya hablo de tasas superiores a 60, 70, 80 GB de capacidad, ya empiezo a pensar en módulos de 100 y evaluamos el costo directamente de un módulo gris QSFP28 de 100 GB de capacidad para tasas, por ejemplo, o para distancias de 80 kilómetros. Ya es algo que empieza a ser poco escalable. Y más aún teniendo en cuenta que el recurso de la fibra óptica es un recurso demasiado valioso que debemos considerar siempre en el momento de hacer nuestras inversiones en nuestra red directamente. ¿Qué pasa en este caso? Que es un esquema totalmente replicable y todos los equipos, todos los enrutadores de la red deben tener exactamente el mismo nivel de capacidad, ya que al yo implementar una solución anillada, ¿qué pasa si esta interfaz que está entre estos dos equipos genera una apertura de fibra? Todos los demás rutas que están acá deben también estar en la capacidad de solventar esa necesidad de cantidad de tráfico y deben estar preparados, lógicamente, para poder desbordar el tráfico a través de otra ruta alternativa. Finalmente, entonces, la inversión debe ser una inversión homogénea donde todas las interfaces de nuestra red deben tener una capacidad similar y también deben soportar pues, directamente o deben estar establecidas sobre diferentes hilos de fibra. ¿Qué pasa en este caso? Que si yo implemento una solución WDM, optimizo, por supuesto, las nuevas inversiones o el crecimiento de la red. ¿Debido a qué? Debido a que si yo monto un esquema WDM, que se conoce como un esquema WDM pasivo, dentro de lo cual tengo filtros de diferentes tipos de capacidades o cantidad de canales, sistemas de amplificación, como les mencionaba previamente, en cada uno de los tramos de fibra, yo puedo implementar una solución WDM directamente desde mis enrutadores. Generalmente pensábamos que o anteriormente pensábamos que las soluciones WDM se podían iniciar específicamente en un elemento que se conoce como un transponder, y en este caso la tecnología ha generado una evolución a permitir que los módulos SFPs que se interconectan en los switches y en los enrutadores ya soporten longitudes de onda dentro de la banda C o dentro de la banda que se aplica para WDM, y por ende yo puedo colorear o señalizar frecuencias, señalizar o entregar señales en una longitud de onda específica para tener esa conexión extremo a extremo, desagregando el tráfico en cada uno de los nodos. De esta manera, como ustedes lo ven en este momento, tengo una infraestructura donde tengo, por ejemplo, 10 GB de capacidad viajando a través de un par de hilos de fibra, y ese par de hilos de fibra no tengo la necesidad de crecer. Si tengo la necesidad de crecer, por ejemplo, a 20 o 30 GB de capacidad, no voy a tener la necesidad de utilizar hilos independientes, ya que tengo una segunda conexión en mi filtro directamente, y esas conexiones realmente son bastante económicas. ¿Por qué bastante económicas? Porque básicamente los filtros, los amplificadores y los enrutadores y los switches siguen siendo exactamente los mismos. De hecho,
En este caso no estamos generando una inversión nueva, la inversión se hace al inicio específicamente, invertimos en una solución WDM que en este momento consideramos pasiva porque no estamos involucrando los transponders, pero pues básicamente desde allí coloreamos directamente las frecuencias y podemos tener un crecimiento a 20, 30 gigas de capacidad prácticamente inmediato, ya que los filtros van a estar preparados para soportar esa demanda. ¿Qué pasa en este caso? Que optimizamos las inversiones y vamos generando un aumento de capacidad de una manera mucho más costo efectiva. Ahora, ¿qué pasa si a mí, por ejemplo, me surge la necesidad de generar tráfico entre nodo A y nodo C? Supongamos que en este caso tenemos nodo A, B, C y D, y tengo la necesidad de desbordar tráfico solamente entre A y C y no necesito bajar ese tráfico en el nodo B. De esta manera, entonces, yo puedo también utilizar un mecanismo que se conoce como un bypass óptico en los nodos intermedios para evitar generar una inversión independiente. E inmediatamente voy a poder tener una capacidad de 10 gigas adicionales o de 100 gigas adicionales si es necesario. Recordemos que pueden coexistir diferentes tasas dentro de las soluciones de WDM. Y básicamente en este caso, coloreo una señal desde nodo A, hago un bypass óptico en nodo B y le entrego directamente este tráfico en nodo C sin la necesidad de bajar el tráfico en nodo B y sin la necesidad de cargar pues directamente un CAPEX superior a nodo B de una manera innecesaria. También en este caso es importante tener en cuenta que se optimizan los recursos de la red IP, ya que al yo no bajar este tráfico a este enrutador, pues básicamente este enrutador no va a tener que procesar este tráfico en ningún tipo de tecnología, ni a nivel MPLS, ni a nivel de capa 2, ni a nivel de capa 3, y por ende voy a seguir de esta manera optimizando todas las inversiones dentro de mi red. ¿Qué pasa posteriormente? Nuevamente tengo un aumento de capacidad, pero de una manera segmentada o de una manera específica, dentro de la cual yo puedo tener canales customizados, llamémoslo de esta manera, desde el nodo de origen hasta el nodo destino, sin la necesidad de desagregar el tráfico en todos los nodos intermedios de la red. ¿Qué me va a permitir en este caso como ISP? Entonces, lo primero es que a través de la infraestructura o de la arquitectura convencional voy a poder entregar mi tráfico de internet residencial que tengo ya en este momento controlado con las soluciones que tengo como tal, dentro del cual un enrutador va buscando la salida de tráfico de internet. En este caso, el enrutador puede tener una conexión directa contra el segundo nodo. Este tráfico se suma y va al tercer nodo. Nuevamente el tráfico se suma y va al cuarto nodo. Y básicamente en este bus de datos yo puedo tener una capacidad sumarizada que voy a tener que entregar directamente hacia mi salida de internet. ¿Qué pasa si yo implemento las soluciones de WDM pasivas? Puedo conectar, como lo veíamos en el slide anterior, los módulos SFP WDM directamente dentro de los switches para optimizar el costo del transponder o del combinador. Pero pues básicamente si ya tengo tasas, por ejemplo, de 10 o tasas superiores de 100 gigas de capacidad, aplica muy bien ese tipo de soluciones, ya que, como les mencionaba, dentro de la industria es bastante complejo encontrar conexiones de 100 gigas de capacidad para conexiones superiores a 80 kilómetros de distancia. Y de esta manera es necesario pues también utilizar lo que es la tecnología de WDM. Básicamente en este caso, les mencionaba, puedo sostener directamente mi tráfico de internet convencional, bien sea utilizándolo desde los módulos SFPs o desde los módulos, desde los transponders directamente. Pero ¿qué pasa también? Que si yo tengo, como ya tengo este tipo de infraestructura, ¿qué pasa si a ustedes les llega un cliente que les pide una capacidad de 100 gigas, por ejemplo, que sea un ISP? Esa capacidad de 100 gigas ustedes no desean transportarla directamente a través de cada uno de los enrutadores, sino que por el contrario va directamente hasta el nodo de salida de internet. Y lo que podemos hacer es la implementación de una lambda expresa de alta capacidad a través de un transponder directamente que nos permita colorear esa señal en 100, 200, 300 gigas de capacidad sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, ¿qué otro tipo de segmento de mercado podemos utilizar? Podemos utilizar conexiones ultra long haul de alta tasa. Les mencionaba previamente, las soluciones WDM nos permiten escalar hasta tasas de 400, 600 gigas de capacidad en una misma señal. Y de esa manera, por supuesto, vamos a optimizar muchísimo más el costo de mi red directamente. Posteriormente, ¿qué pasa? Ya al tener esta infraestructura implementada de esta manera, los proveedores de servicios empiezan a ser bastante atractivos para carriers en la región, ya que a través de un esquema que se conoce como la venta de espectro o también soluciones que se conocen como Lambda Alien, es posible que un proveedor de servicios de carácter nacional llegue a los ISPs directamente solicitando tasas de 100, 200, 300 gigas. Y quizás en este caso la mejor forma es asignarle una porción de su espectro directamente para que puedan llevar directamente el tráfico de una forma totalmente transparente sin que
la capacidad que está generando ese carrier se involucre directamente en la capa IP MPLS. Y de esta manera, pues por supuesto, estoy optimizando muchísimo más las inversiones de mi red y también entregando y pudiendo atacar otro tipo de segmento de mercado. Ahora, ¿en qué momento debemos implementar la tecnología de WDM en nuestra red? Creo que a lo largo de la charla hemos venido respondiendo estas inquietudes directamente. Y lo primero es que cuando yo deseo llevar mi tráfico de Internet hasta una ciudad intermedia, les explicaba en el primer slide, el costo por mega en las ciudades secundarias es mucho más costoso a lo que puede valer el costo o el costo por mega es mucho más bajo si hablamos o si nos interconectamos en una ciudad primaria, y quizás si el ISP genera esa inversión en fibra óptica y puede tener una conexión directa hasta el destino, pues básicamente vamos a poder optimizar en este caso ese costo o esa inversión directamente. Y allí es necesario realizar la implementación de la tecnología WDM, ya que estamos rompiendo una barrera de distancia y también una barrera de capacidad directamente. El costo por mega en este caso, les mencionaba, disminuye. Y posteriormente también, ¿qué pasa? No solamente a nivel del costo, sino también a nivel de la diversidad de servicios, que les va a permitir entregar y atacar diferentes segmentos de mercado y ser mucho más atractivo para empresas que hacen parte directamente de ese ecosistema de las telecomunicaciones. Y por supuesto, qué pena que saltaba el slide, optimizar la capacidad en cuanto a hilos de fibra, que creo que es la principal característica de las soluciones WDM, tener la posibilidad de optimizar este recurso tan valioso que es la fibra óptica y un recurso tan costoso como la fibra óptica directamente. Ahora, evaluamos la evolución tecnológica de los proveedores de servicio de Internet, donde inicialmente si yo quiero interconectar dos switches o dos enrutadores de una forma directa, voy a tener conexiones limitadas en tasa y limitadas en distancia. Conexiones que son de 1, 10, 40, 25, 100 gigas de capacidad como máximo. Generalmente los enrutadores o los switches no tienen aún las interfaces de alta tasa incorporadas. Ahora la nueva tecnología sí nos está permitiendo integrar soluciones que se conocen como soluciones QSFP28ZR+, nos permite tener soluciones de 200, 300, 400 gigas de capacidad en el enrutador, y de esta manera pues básicamente vamos a optimizar aún mucho más el costo por mega. Pero básicamente en una conexión convencional los switches se interconectan de una forma directa a través de un par de hilos de fibra para cada conexión, y básicamente vamos a tener una limitación de tasa y de distancia. Posteriormente, un punto de evolución inicialmente sería hacer una implementación de una solución pasiva, dentro de la cual los multiplexores, los compensadores de dispersión cromática, si son necesarios, y los amplificadores de diferentes características se puedan reutilizar para el momento en que necesitemos incorporar un transponder en la red. ¿En qué momento necesitamos incorporar un transponder en la red? Básicamente cuando tenemos ya tasas superiores a 100 o 200 gigas de capacidad, y cuando también tenemos la necesidad de transportar de una forma transparente y a través de la óptica como tal, protocolos como Fiber Channel o SDH, que básicamente los switches no tienen dentro de, o generalmente los switches no tienen soporte a ese tipo de protocolos directamente. De esta manera también generamos una diversidad y abrimos o generamos apertura a un nicho de mercado adicional, y es el segmento corporativo en empresas del segmento utility, donde quizás entidades bancarias, entidades eléctricas tienen las necesidades de conectar soluciones de baja tasa para implementar esquemas, por ejemplo, a nivel bancario de disaster recovery, o la interconexión de relés a nivel de empresas del segmento eléctrico, y necesiten protocolos como Fiber Channel o SDH. Ya en este caso también el ISP va a estar preparado para esto directamente. Ahora, ¿cómo implementar las soluciones WDM? Debemos tener en cuenta que si vamos a implementar una solución pasiva, debemos tener ese filtro que me genera la sumarización. Este filtro directamente, generalmente es un filtro que viene con unas longitudes de onda fijas y definidas, dentro de la cual yo puedo incorporar las frecuencias ya en una longitud de onda específica. ¿Qué pasa? Vemos en el ejemplo que este switch me está coloreando a través de módulos SFP Plus de WDM, canales en una frecuencia o en un color rojo, amarillo, verde, azul y púrpura o morado en este caso. ¿Qué pasa ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Que estas frecuencias directamente son frecuencias que deben estar soportadas por este filtro. Estos filtros en el mercado generalmente vienen de 8, 20, 40 y hasta 80 canales. Sin embargo, debemos tener en cuenta y debemos tener una buena asesoría para saber cuál es la capacidad que más fácil se adapta a nuestra necesidad de red directamente.
Los compensadores de dispersión cromática son un elemento que se utilizan para redes de 10 gigas o tasas inferiores. Cuando ya hablamos de soluciones de 100 gigas de capacidad hacia arriba, hablamos de soluciones coherentes. Y ahí, cuando hablamos de soluciones coherentes, no es necesario compensar la dispersión cromática, ya que la tolerancia de los equipos es mucho más elevada. En este caso, la tolerancia para soluciones de 10 gigas de capacidad es inferior y, por ende, cuando tenemos distancias superiores generalmente a 80 kilómetros, ya debemos empezar a compensar la dispersión cromática a través de este elemento que están viendo ustedes en pantalla y sobre el cual se aplica directamente para tasas de 10 o 1 giga de capacidad, dependiendo de la necesidad. De esta manera, ¿qué es lo que les queremos presentar en este caso? Implementar los módulos SFP Plus de WDM en tasas de 10 gigas de capacidad le va a permitir al switch y al ISP directamente generar conexiones de 20, 30, 40, 50, 60 gigas de capacidad prácticamente de una forma inmediata, reutilizando todos los recursos de la capa óptica. Pero ¿qué pasa en este caso? Que esos recursos son comunes y cuando ya empezamos a implementar soluciones superiores, por ejemplo, si tenemos equipos o enrutadores y switches que soporten módulos QSFP doble densidad, pues básicamente también vamos a poder sintonizar señales de 100 gigas de capacidad dentro del mismo esquema de WDM previamente incorporado. Y de hecho puede coexistir con señales de 10 gigas de capacidad. Tendríamos que hacer una evaluación específica a nivel del diseño, pero es algo que está totalmente soportado directamente. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos una evolución adicional, ya módulos 400 gigas ZR Plus, perdón, 400 gigas ZR únicamente, dentro del cual, si bien los enrutadores y los switches, por supuesto, deben tener soporte a este tipo de interfaces, básicamente es posible transportar también a través de la misma solución los mismos filtros, los mismos amplificadores, tasas ya de hasta 400 gigas de capacidad, pero debemos tener en cuenta que, por concepción, estos módulos tienen una limitante de hasta 80 kilómetros directamente, teniendo en cuenta también la tolerancia y la tolerancia a la dispersión cromática soportada. ¿Cuál es la evolución a esto? Los equipos, los módulos, los enrutadores y los switches con soporte a módulos QSFP doble densidad OpenZR Plus de WDM, dentro del cual ahí sí en este caso podemos pasar tasas, de hecho en tasas y dependiendo del equipo es posible hacer un multi-rate, pasando tasas no solamente de 400, sino también de 300, 200, 100 gigas de capacidad con desagregación en puertos de 100 gigas o de 200, dependiendo de las características del equipo, pero el módulo OpenZR Plus me lo permite. Y básicamente la característica principal en este caso es que existen módulos OpenZR Plus que son amplificados, que son directamente, que tienen amplificadores inmersos dentro de la electrónica como tal, y de esta manera podemos alcanzar distancias superiores hasta 300 kilómetros de distancia. Entonces, en este caso, ya cuando empezamos a tener la necesidad de interconectar diferentes ciudades a unas altas tasas de transmisión, pues básicamente podemos también entregar esta conexión de una forma directa desde los switches y desde los enrutadores a través de este tipo de módulos que estamos presentando en este caso. ¿Qué es lo que queremos presentarles a ustedes en este caso principalmente, o el mensaje finalmente que les queremos entregar? Que todos sus elementos se pueden reutilizar y no solamente debemos segmentar una solución WDM cuando pensamos en muchísima capacidad. Realmente es posible optimizar los recursos de la fibra óptica, los recursos de inversión de mi red de una manera periódica y escalable sin la necesidad de hacer una inversión tan grande en el inicio. Y de esta manera lo que sí estamos generando es robustecer la red para cuando tengamos esa demanda de capacidad y ya estemos atacando esos otros segmentos de mercados, tecnológicamente estemos preparados para soportar esta demanda directamente. Acá vemos lo que son las arquitecturas IP a una forma de resumen directamente, y les mencionaba previamente sobre el tema. Podemos colorear las señales directamente desde los switches, tener transponder en diferentes capas o diferentes capacidades, 10, 100, 200, 400 gigas de capacidad, o también tener soluciones ultra long haul para tener la interconexión de diferentes ciudades o diferentes regiones del país, que ustedes puedan acercar cada vez más el contenido o el tráfico de internet hacia sus redes y por supuesto puedan seguir optimizando el costo por mega que están ofreciendo hacia sus clientes finales directamente. Básicamente, ya para terminar y agradeciéndoles muchísimo a ustedes la presencia, la atención en este caso, contarles un poco de Pattec. Les decía al inicio, Pattec es una empresa brasilera que tiene su sede principal en Campinas. Campinas es una ciudad que queda dentro del estado de Sao Paulo, aproximadamente a 2 horas o 100 kilómetros de la ciudad capital de Sao Paulo directamente, y está ubicado dentro del poli de tecnología o de alta tecnología
que básicamente es el centro tecnológico más importante de toda Latinoamérica. Allí se concentran todos los nuevos desarrollos y análisis de ingeniería para tener tecnología creada directamente en Latinoamérica. Y básicamente eso es muy importante para nosotros, presentarles a ustedes que como PADTEC, nuestra propuesta de valor es ser el único proveedor de soluciones WDM que está dentro del cono sur del mundo en general. Básicamente somos el único proveedor latinoamericano de soluciones WDM. Las empresas que hacen parte de este ecosistema están ubicadas directamente en Norteamérica, en Asia, en China, en Europa, algunas de ellas. Nosotros somos el único proveedor local y de esta manera pues podemos ser mucho más cercanos a nuestros clientes. Y a nivel de lo que es PADTEC directamente, les decía, tenemos la sede principal en Campinas, diferentes oficinas comerciales a lo largo de todo Brasil, pero también tenemos oficinas internacionales en Argentina, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, pero principalmente en Colombia tenemos una oficina que no solamente es una oficina comercial, sino también es una oficina operativa. Tenemos acá en esta oficina de Colombia nuestro personal especializado a nivel de preventa, también a nivel de postventa. Tenemos un grupo de PMO que acompaña los procesos de implementación de todos nuestros proyectos a todos nuestros clientes, y adicionalmente también tenemos un NOC establecido acá en la ciudad de Medellín, con el cual podemos brindar a nuestros clientes un soporte 724-365 en las diferentes tecnologías que ofrecemos, porque les mencionaba al inicio que no solamente ofrecemos la tecnología WM, sino también la tecnología IP a nivel de las alianzas que tenemos con empresas que son Datacom y otra empresa que es UV Space y IP Fusion para la entrega de switches y enrutadores de alta capacidad directamente. De esta manera, entonces, traemos al mercado una solución, una propuesta bastante compuesta, acompañada de un valor humano bastante interesante, personas muy capacitadas acá directamente en Colombia que pueden estar y pueden acompañarlos o pueden acompañar todos los ISPs o todas las empresas del mercado de una manera bastante integral. De hecho, algo que es muy representativo para nosotros son los números, los ingresos líquidos de la empresa. Estamos hablando de una empresa de una facturación de 384 millones de reales, aproximadamente 80 millones de dólares los años anteriores. Somos una empresa que cotiza en bolsa y eso pues también entrega como información acerca. ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir? ¿Perdón? ¿Hola? Continúa, Mauricio. De pronto a alguien se le activa el micrófono. No, les decía ya que somos una empresa que cotiza directamente en bolsa y por ende nuestros números son totalmente abiertos, somos totalmente transparentes en nuestros procesos y adicionalmente una empresa bastante robusta desde nuestra casa matriz a las diferentes oficinas instaladas a lo largo de América Latina principalmente, y básicamente totalmente abiertos en este caso para acompañarlos a ustedes y a los ISPs y a todas las empresas del segmento en este desarrollo tecnológico. Nuevamente, muchísimas gracias a Fabián, a Cubus como tal por generar este espacio y promover este espacio. Para nosotros es muy importante esta alianza que estamos estableciendo con ellos para llegar de una forma cercana a segmentos corporativos y segmento de ISPs directamente aquí en Colombia y presentarles a ustedes siempre el acompañamiento de PADTEC a Cubus, cualquier acercamiento que tenga Cubus directamente con ustedes va a tener totalmente el respaldo de fábrica. Nosotros somos un grupo humano dispuesto para ellos y dispuestos para ustedes como clientes. Pues básicamente, nuevamente agradecer el espacio y quedar abierto a cualquier inquietud que puedan tener o presentar directamente. Muchas gracias a ti, Mauricio, pues por esta presentación muy nutritiva. O sea, digamos que se explicó muy bien las soluciones, los estados de los ISPs o de los proveedores de servicio. Cada uno de los momentos quedaron bastante claros. No sé si alguien tiene alguna duda que quieran responder. Vamos a resolver un par de preguntas, pero aquí hay una de MC. Decía, ¿cuáles son los indicadores que evalúan una red y usted cómo los calcula? Y me corcha MC. ¿Perdón? No, aquí en el chat hay una pregunta que dice MC. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los indicadores que evalúan una red y usted cómo los calcula? Pero realmente cuando hablamos de los indicadores de una red, los indicadores de la red tienen diferentes componentes, ¿sí? Lo primero es que para evaluar el punto de crecimiento de la red necesitamos, por supuesto, tener claridad sobre la cantidad de usuarios y la demanda de capacidad de los mismos, y también sobre el nivel de servicios y los diferentes servicios que estamos entregando en la red. ¿Qué pasa? Que es importante tener en cuenta que
los indicadores de las redes no están asociados directamente a la tecnología que estemos utilizando, presentando en este caso como soluciones WDM o soluciones IP. Básicamente se mide mucho más lo que les mencionaba, por la cantidad de usuarios, la cantidad de capacidad y las condiciones físicas de la red directamente. Y, por ejemplo, como un indicador puede ser también el nivel medio de fallas que pueda presentar. Y de esta manera, en respuesta, no sé si respondo a la inquietud que tienes, porque de hecho es un poco abierta, si quieres la podríamos revisar mucho más a detalle, pero básicamente si un indicador es medir la cantidad de fallas que presenta la red, las tecnologías MPLS directamente están orientadas a disminuirlas. Y adicionalmente también, pues básicamente las soluciones WDM también presentan soluciones dentro de esquemas anillados que puedes hacer y tener protecciones directamente dentro de la red óptica que te van a permitir aumentar el nivel de disponibilidad de la red. Perfecto. Ingeniero Carlos González, ¿tenías ahí una pregunta? ¿Quieres abrir el micrófono? Hola, buenos días. Hola, ingeniero. Gracias. Jorge, gracias, un gusto. Sobre el tema de las diapositivas, lo que estamos revisando, hablabas de unos multiplexores pasivos. Digamos, dentro de las soluciones de la marca que ustedes promocionan, tienen estos elementos. Yo también estoy analizando acá en la marca que trabajamos, que es Mitotic, y tiene un multiplexor pasivo, 1, 2, 3, 4, 5, de 8 canales, que digamos, y tiene los SFPs coloreados, como ustedes los mencionan, que se podrían utilizar. La pregunta es, ¿ustedes también manejan este tipo de multiplicadores pasivos? Y digamos, eso sería un inicio como para ir economizando la fibra e ir metiéndonos en este tema del WDM por allí. Correcto, creo que al final no escuché la última parte de la intervención, Carlos, pero igual te voy a confirmar. Nosotros efectivamente dentro de nuestro portafolio tenemos todos los equipos que hacen parte del ecosistema de las soluciones de WDM y dentro de hecho, por supuesto, están los filtros. Hay algo muy importante en este caso y es que cuando hablamos de filtros, los filtros pueden ser filtros que son totalmente pasivos, que básicamente son filtros definidos dentro de un set de longitudes de onda soportados. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un filtro de 8 canales, hablamos de soporte desde canal 21 hasta canal 28 en nuestro caso. Si hablamos de un filtro de 20 canales, por supuesto, hablamos de un filtro de canal 21 hasta canal 40 en este caso, y también tenemos filtros desde 40 y 80 canales también dentro de nuestro portafolio. Ahí los consideramos filtros o soluciones pasivas, pero realmente cuando hablamos de una solución pasiva, lo hablamos más a nivel de la tecnología y es colorear las señales directamente desde el switch o desde el enrutador para optimizar la inversión inicial. Ya cuando hablamos de una solución de WDM activa, esa solución de WDM activa se compone también de transponder y esos transponders ya permiten involucrar señales coloreadas en diferentes tasas directamente. Ahora, hay algo importante, es que también dentro de nuestro portafolio y dentro de la tecnología de WDM en general, existen soluciones de WDM activas, dentro de las cuales se consideran enrutadores ópticos o placas WSS. Las placas WSS básicamente nos permiten hacer el enrutamiento de tráfico directamente desde la óptica. Cuando pensamos y tenemos soluciones en topologías anilladas o topologías malladas, pero queremos proteger el tráfico no a nivel de una capa 2 o capa 3 o a nivel MPLS, sino directamente en la óptica, también existen ese tipo de alternativas y son con placas WSS o lo que se conoce como una arquitectura ROADM y básicamente sería un WDM activo. Pero finalmente, entonces, para resumir la respuesta a tu inquietud, Carlos, es cuando hablamos de una solución WDM pasiva, es tener el filtro fijo de frecuencias fijas, que puede ser de 8, de 20, de 40 canales, directamente con las señales coloreadas desde los switches o desde los enrutadores. Esas señales coloreadas vienen en 10 GB principalmente, que son módulos SFP Plus de WDM. Ya si queremos integrar soluciones de 100 GB de capacidad, debemos pensar en módulos QSFP, doble densidad, que nos permiten integrar señales de 100 GB a nivel WDM de una forma pasiva. Pero ¿qué pasa en este caso? Que es poco común que los switches y los enrutadores tengan soporte a interfaces QSFP doble densidad. Mientras que sí es muy común pensar en soluciones o en switches y enrutadores que soporten SFPs plus DWDM, y de esta manera es ideal este tipo de arquitecturas cuando tenemos soluciones, por ejemplo, para interconectar dos ciudades en 30, 40, 50 gigas de capacidad, en una capacidad intermedia entre 10 y 100 gigas de capacidad, para no tener que dar ese salto inmediato tan grande entre una y otra. Claro. No sé si respondo a tu inquietud. Sí, y la pregunta final es, esa solución pasiva dependemos mucho de las amplificaciones o potencias de los módulos, ¿verdad? Porque acá no habría sino las potencias de los módulos
DWDM. Es correcto. Es correcto. Recordemos que independientemente yo tenga un transponder con módulos de línea de alta capacidad o tenga soluciones basadas en SFP Plus de WDM insertados en los switches, al trabajar en una banda WDM trabaja en una banda amplificable o en banda C. Dependiendo de las características de la fibra, de la distancia que yo quiera abarcar, independientemente del tipo de solución que yo tenga, debo pensar en un esquema de amplificación que me soporte esa demanda. Y ahí se realiza, o por parte del proveedor, es muy importante hacer un diseño del presupuesto de potencia óptico, que por supuesto nosotros en este caso también siempre lo entregamos para la tranquilidad de nuestros clientes, garantizando que la capacidad total del sistema, si nosotros te ofrecemos un sistema de 20 canales, te vamos a entregar una capacidad final de 20 canales como tal, porque existen soluciones donde si se hace un mal cálculo de los niveles de amplificación de la red, si yo tengo una solución de 20 canales directamente y puedo saturar alguno de los canales, o puedo, si saturar alguno de los canales a nivel de la potencia óptica, puedo disminuir la cantidad de canales. Tengo un filtro de 20, si hago un mal diseño de presupuesto de potencia óptico, puedo bajar esa capacidad de 20 canales a 10 canales, a 5 canales, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante siempre tener en consideración ese diseño para garantizar esa escalabilidad hasta la capacidad final del sistema. Listo, creo que hay la última pregunta. Y una consulta, cuando usted dice switch, dale. ¿se refiere a los equipos PACTEC? No necesariamente. Cuando hablamos, o sea, dentro de la tecnología, los switch vienen de diferentes marcas realmente. De hecho, nosotros como PACTEC ofrecemos o traemos al mercado a nivel de switches equipos Datacom, que es nuestra marca directamente aliada y sobre la cual estamos haciendo la distribución para toda Latinoamérica. PACTEC está enfocado específicamente en las soluciones WDM, pero cuando hablamos de switches, es que tú puedes integrar soluciones de WDM directamente desde cualquier switch, siempre y cuando ese switch te soporte módulos WDM. Sería la característica principal. Sí, te hago la consulta porque tenemos alianza con un ISP, bueno, ya son más que carrier, por decirlo así, y la última vez que visité el data center de ellos, vi que casi todos los equipos que tienen en gabinete son PACTEC. Es un color gris. Entonces estos equipos creo que ellos están traficando aproximadamente 2.400 gigas. Y es correcto. Ellos están a una distancia de 200 kilómetros de acá de Riohacha a La Guajira. Entonces nosotros siempre nos hemos hecho la duda, ¿ustedes venden ya toda esa solución en conjunto o es que debemos comprarla por separado? No, por supuesto, nosotros como PACTEC ofrecemos todos los equipos dentro de la tecnología de WDM y ahí abarcamos lo que son filtros, amplificadores EDFA, amplificadores Raman, transponder para soluciones de data center, perdón, de entornos metropolitanos o de corta distancia, transponder de diferentes características y capacidades para soluciones ultra long haul también como la que acabas de mencionar. Y también lo que son enrutadores ópticos, llaves ópticas para la protección, todo eso lo abarca nuestro portafolio PACTEC directamente. Ya a nivel de las alianzas que tenemos y el portafolio de Datacom, entregamos switches y PMFLS y adicionalmente también tenemos una serie de enrutadores con la marca UFI Space, con el cual podemos tener enrutadores de borde que tienen características bastante robustas y bastante interesantes para que puedan complementar toda la infraestructura de red como tal. Ok, gracias por la aclaración. Mucho gusto. Queda la última pregunta. Brian Guzmán, si quieres, puedes hacer la pregunta. Sí, hola Jorge, Fabián, muchas gracias por el espacio. Jorge, te Gracias. quería preguntar, viendo este desarrollo tecnológico que nos estás mostrando, es básicamente estas soluciones de IP sobre WDM con los SFP+ y los QSFP doble densidad, son básicamente para soluciones punto a punto sobre directamente de equipos IP, o existe alguna forma de integración, digamos, de subir estas señales que iluminan estos SFPs a alguna red ya multiplexada donde se puedan aplicar protecciones ópticas, o tienen alguna aplicación de protecciones ópticas sobre estos desarrollos de IP sobre WDM, o dejan solo la protección, digamos, del lado IP, MPLS, que siempre está detrás del equipo de datos. Ok, gracias por la inquietud, Brian. Realmente puedes utilizar cualquiera de los dos sistemas. Si tú tienes una solución
Es una solución IPWDM dentro de la cual estás coloreando las señales directamente desde los switches, desde los enrutadores. Básicamente lo que estás generando desde allí es una frecuencia óptica que llega a un filtro. Si ese filtro ya está dentro de una red WSS o dentro de una red ROADM, básicamente también lo puedes integrar a las protecciones del sistema ROADM directamente sin ningún tipo de inconveniente. Lo que estás básicamente reemplazando allí es la generación del tráfico desde un transponder directamente de alta capacidad, sino que estás generando una señal en una frecuencia específica, por supuesto, y puedes reutilizar todos los recursos de la óptica, bien sea en una solución FOADM basada en filtros como tal, o en una solución ROADM basada en WSS para el reenrutamiento de tráfico o el reenrutamiento de tráfico directamente sobre la óptica. Ahora, si tú quieres también montar soluciones punto a punto, recordemos que por concepción una lambda WDM, independientemente de la capacidad que se tenga, esa lambda se estructura en un entorno punto a punto. Tú puedes pasar por muchos nodos intermedios, como lo veíamos en la presentación, a nivel de un bypass óptico, a nivel de un WSS directamente, pero finalmente vamos a tener un punto de origen y un punto de destino. Y eso lo vas a subir a un equipo IP. Tú puedes utilizar los recursos de las protecciones o ese reenrutamiento de tráfico de la óptica, o también puedes utilizar protecciones directamente en las capas IP-MPLS o las capas, bueno, en capa 2 o en capa 3, dependiendo de cómo tengas tu red. O sea, realmente no tiene ningún inconveniente, puede coexistir perfectamente. Perfecto, me surge una más. ¿Existe algún tipo de compatibilidad a nivel de encabezados entre estos USFP y SFP de alta densidad con transponder PATTEC ya montados? Digamos, puedo tener yo en un nodo, en un POP mío, un transponder instalado, pero no quisiera instalar un equipo de alta densidad, un DWM completo en el sitio cliente, y podría utilizar un SFP de este tipo en un standalone o en un switch mío que acepte eso en el cliente, y es compatible del otro lado el punto a punto con un transponder PATTEC, o necesariamente necesito el punto a punto de ambos SFP y QSFP. No necesariamente. Realmente allí hay algo muy importante, y es que por norma, DWDM está estandarizado por la recomendación ITU-TG 694.1, y por ende, teóricamente todos los fabricantes deben tener ese nivel de interoperabilidad. ¿Qué pasa? Que es importante tener en cuenta que cuando hablamos o sea, es diferente si yo quiero insertar mis módulos en los extremos sobre una red de otro proveedor, lo que se conoce como una lambda Alien. Eso está totalmente garantizado y es totalmente abierto, y lo puedes hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, si tú, por ejemplo, vas a colocar o vas a enfrentar un amplificador de un proveedor con un amplificador de otro proveedor, o vas a tener una red que coexistan diferentes tipos de amplificadores, ahí sí debes tener como recado, precaución, ya que la composición de estos elementos de cada uno de los fabricantes es diferente. Sin embargo, cuando hablamos de las señales, de la coloración de las señales, o de los transponders directamente, o de los módulos WDM, básicamente se pone una frecuencia, que esa frecuencia está estandarizada por la recomendación ITU-TG 694.1, y por ende debe tener interoperabilidad sin ningún tipo de problemas. Ok. Sí, me queda claro. Gracias. Perfecto, gracias a ti por la participación. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Creo que fueron todas las preguntas. Para ver si hay chat. No hay ninguna más. Como les decía Harrison ahorita, la sesión está totalmente grabada. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la vean en cualquier momento. Si tienen alguna duda, en alguna parte se perdieron, la pueden revisar hoy en la tarde, que la vamos a subir. La presentación se la vamos a enviar, pues digamos, a los que si me pueden escribir al WhatsApp o enviarme un correíto a los datos que les dejé. Y igual los que se registraron en el link van a tener la presentación en su correo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido. Muchas gracias, Mauricio, por la muy buena presentación. Gracias a todos, pues, por la asistencia, el tiempo. Se nos alargó un poquito la reunión, pero creo que fue muy productiva. Gracias a todos ustedes por la participación, y nuevamente a Fabián y a Cus por promover el espacio. Un saludo. Feliz día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.